Nació en la localidad de Morse, Junín, el 20 de mayo de 1944. Abandonó las leyes para pasear su pluma por las revistas más importantes de su época. Se hizo famoso por escribir la mitología del barrio porteño de Flores, pero su verdadera consagración la tuvo en la radio, con clásicos de la radiofonía nocturna como Demasiado tarde para lágrimas y La venganza será terrible. Creador de grandes personajes que ya forman parte de la mitología argentina, afirma que el infierno puede ser encantador y que todo lo que hace el hombre es con el único fin de seducir a las mujeres. Alejandro Dolina, músico, escritor, poeta, tanguero, mito de la radiofonía nacional, es uno de los grandes de nuestra cultura. En realidad mi madre quería que yo naciera en Baigorrita, que era el pueblo de su propio origen, ¿no? Entonces, como mi familia ya vivía en Caseros, provincia de Buenos Aires, hizo un traslado de su persona, de sus allegados, al pueblo de Baigorrita para que yo naciera ahí. Con tanta mala suerte que la partera de Baigorrita no estaba, sino que estaba en Morse. Entonces, vine a nacer en un pueblo que no era ni aquel en que vivía mi familia, ni el pueblo del origen de mi familia. Un pueblo donde yo no fui nunca más. Ese fue el primer fracaso de mi vida, digamos. Y después todo fue así. Intentar algo con propósitos épicos y terminar en una farsa. La mayoría de mis familiares no tenían ningún interés literario, mi madre sí, mis tías también, mi abuela también, en realidad bastantes. Y había algunos que nunca habían visto un libro, como en toda la familia, ¿no? Había esos sí libros sueltos por allí, y yo veía, con ojos extrañados, siendo muy niño, cómo parecían disfrutar de la lectura, ¿no? Los mayores, que estaban sentados en una silla, con la vista clavada en un volumen extraño. Y primero usé los libros para jugar, para hacer pilas, y finalmente los usé para leer. Mi tía Elma me enseñó a leer siendo yo muy niño, tendría 3 años o algo así. No con un propósito didáctico, sino más bien para causar el escándalo de los familiares, para sorprenderlos. Algunos me enseñaban malas palabras. Yo era el único niño en aquel tiempo, ¿no? Y entonces me utilizaban eran todos muy jóvenes y me utilizaban como un fenómeno de circo, pero siempre con propósitos de escándalo, ¿eh? Mirá lo que le enseñé: contestaciones, retruques, con malas palabras, y entre esas gracias, la lectura. Allá cuando yo tenía 20 o 21 años, o quizá un poco más, porque había hecho yo la conscripción en la Marina y había salido de allí, ¿no? Entonces, había abandonado los estudios de Derecho, no había encontrado otras vocaciones. Mi vocación musical me había convertido en algo detestable, que es un aficionado. Era un aficionado. Pues ahí, en ese momento, encontré en una fiesta a un tipo que se llamaba Manuel Ebecuós, que era el novio de una amiga mía, una cosa que no era ningún acontecimiento importante ni nada. Pero este tipo se interesó en algunas cosas que habíamos hecho con algunos amigos. A decir verdad, improvisamos una última cena. Improvisamos una última cena muy parecida a la que apareció después en el show de Alejandro Molina, dirigido por Campanella.
Este muchacho vio esa representación y creyó equivocadamente ver algún talento en mí. Me preguntó qué es lo que hacía. Cuando yo le dije que nada, que había abandonado mis estudios, que no tenía trabajo, y que mis metas inmediatas era ir a jugar al pase inglés, se espantó este tipo. Y me dijo que fuera a verlo, e inmediatamente me dio un trabajo en una agencia de publicidad. Este tipo me ofreció algo más importante, que fue su amistad. Y su amistad me abrió las puertas de un mundo. Porque él, violentamente diría yo, me obligó a escribir. Él trabajaba conmigo en esa agencia de publicidad. Lo tenía que aguantar todo el día. Y me obligó a dedicarme a la escritura y al pensamiento y a las cosas que tenían que ver, insisto, con alguna facilidad que él había creído ver en mí. Su amistad también me conectó con otros muchachos que empezaban en aquel entonces, el primero de los cuales fue Carlos Trillo, que empezó también a trabajar con nosotros, después Carlos Marcucci, y todo una colección de satélites de Marcucci, que eran todos tipos muy jóvenes que empezaban, Caloi, Brócoli, un poco más alejados, pero también perteneciendo a ese grupo, Marcos Mustok. Y esos tipos estaban más adelante que yo porque ya estaban encausados, pero me señalaron un camino. Y yo les estoy muy, muy agradecido a todos ellos. Porque si no, yo sería tallador de punto y banca ahora, que no está mal, o peor todavía, redactor publicitario. Yo llegué a Satiricón gracias a Carlos Trillo. A Carlos Trillo lo convocaron para que él escribiera o hiciera algo allí, y Carlos me convidó a escribir a dúo. Mi historia en la radio empieza con Mactas y Ulanowski. Ellos me habían visto de costado en alguna de mis visitas a la redacción y habían visto cómo trabajábamos con Trillo. Y se les ocurrió que yo podía participar de un programa que estaban preparando, que se llamaba Mañanitas Nocturnas. Y ahí hacía yo una especie de papel ficcional que no era tal, porque finalmente era yo mismo, como casi siempre ocurre cada vez que trato de ser actor. Y que era Gómez, el equipo inmóvil. Gómez era un señor que estaba cubriendo notas por allí y era muy fraudulento. Decía que estaba en Moscú cuando era evidente que estaba en su casa, inventaba datos, manipulaba la información de un modo torpe y evidente, casi como una premonición era aquello. Y además, en ese programa empezó a desarrollarse un sistema de improvisación que consistía en leer noticias de las revistas o artículos con consejos, etcétera, etcétera, e improvisar sobre ellos, utilizándolos como disparador para inventar historias delirantes. Es decir, esto me gusta más. Empezar a pensar a partir de un disparador, que no burlarse simplemente de algo que aparece como banal. En ese programa aparece también el sordo Gansé, ya que no todos los días, sino creo que 2 veces por semana, aparecía un pianista que tocaba siempre la misma canción, que era Milonga Sentimental, y también tocaba una especie de introducción que era Cada vez que me recuerdes. Había una glosa recitada por Ulanowski y
Este pianista se equivocaba siempre. Y era gracioso que se equivocaba y se detenía y decía cosas como, caramba, no, ay. Y todo el mundo estaba como pendiente de las equivocaciones del maestro y le daba palabras de aliento. No es nada, maestro, siga adelante. Uy, caramba, ahí va, maestro. Y todo hasta llegar trabajosamente al final de la pieza. Era siempre igual, pero después, ese personaje, más adelante, el sordo Gansé primero, y después fue el pivote de una actividad musical bastante artística, que es la que estamos realizando ahora, ¿no? Yo nunca viví en Flores, lamento decirlo. Flores es una elección artística que debió ser Caseros, pero Caseros tenía un inconveniente. Mucha gente no sabía dónde quedaba. Se lo confundían con la calle Caseros. Había que dar explicaciones que en lo literario entorpecían. El relato duraban 2 o 3 páginas. Entonces elegí Flores, que fue una elección artística. Yo tenía algún conocimiento práctico de Flores porque íbamos a ensayar. Yo participaba de un quinteto vocal y ensayábamos en Flores hasta muy tarde, y a veces yo tenía que ir a tomar el colectivo 53 y tenía que atravesar el barrio a altas horas de la noche, y caminaba muchas cuadras por ahí, y entonces por mera diversión empecé a preguntarme qué clase de mitología podían albergar aquellas casas tan apacibles y al mismo tiempo tan carentes de toda magia. Claro, con la noche, el miedo y el hastío, la magia apareció y se me ocurrió escribir algunos relatos que por comodidad iban a ocurrir en el barrio de Flores. Empecé incluso lo que yo consideraba que podía ser una novela y la abandoné. Muchos años después, cuando yo ya escribía en la revista Humor, me pasó lo que me pasaba siempre, es decir, no tenía yo asunto, no tenía ninguna inspiración, ninguna idea, nada. Y venían los enviados de Casioli a pedirme que entregara la nota. Y se me ocurrió entonces saquear aquel material que yo había abandonado e intentar lo que podríamos llamar algunos ensayos ficcionales. Y entonces empecé a abordar algunos temas, pero envolviéndolos con estos personajes, que son Jorge Allen, Manuel Mandel, el ruso Salman, y que vivían en el barrio de Flores. La primera de aquellas notas fue, creo que, el reparto de sueños en el barrio de Flores. Y tuvo mucho éxito. Y ese fue, en realidad, el nacimiento de las Crónicas del Ángel Gris. Aquel libro que yo había empezado y que abandoné por muchísimos años, finalmente existió. No era una novela, no se sabe bien qué era, eran apenas unas crónicas, pero el libro se terminó. Se terminó incluso sin que yo supiera que lo estaba escribiendo. Yo estaba escribiendo unas notas para la revista que de pronto dejaron de serlo. Y empezaron a tener un carácter ficcional y empezaron a relacionarse unas con otras. Yo no vi esto, Casioli lo vio. Y entonces, a partir de cierto momento, empezamos a dar forma a lo que después fue el libro que editó el propio Casioli, ¿no? La historia de la venganza, que comienza con Demasiado tarde para lágrimas,
Los nombres son adjetivos, pero el programa es sustantivo. Así que esta historia comienza con Adolfo Castelo, que consigue un espacio en Radio El Mundo, un espacio que creo que era el de la 1 de la mañana. Yo le dije, no tiene mucho sentido trabajar a esa hora, ni siquiera nuestros parientes nos van a escuchar. Entonces Adolfo me pidió que permaneciéramos allí un mes como prueba, y yo le dije que sí, y me gustó y daba la sensación de que algo estábamos logrando. Había muchos llamados telefónicos, empezó a venir incluso gente que quería presenciar el programa, le permitimos a la gente presenciarlo. Las autoridades de la radio prohibieron terminantemente que entrara gente al estudio. Nosotros empezamos a esconder entonces a los oyentes, y entonces alguien les contó a los de la radio que nosotros hacíamos eso, que nosotros desoíamos las instrucciones. Entonces caían de golpe para ver si... Gente muy simpática, además. Sucedía que esos tipos estaban muy preocupados por la radio, realmente. El caso es que venían y aparecían de golpe y nos decían, guarda que viene fulano. Y entonces nosotros escondíamos a los 10, 15 tipos que había, a veces debajo del vidrio, como los tipos no entraban al estudio, sino que miraban a través del vidrio que tiene el operador para conectarse con el estudio considerado en sí propio. Entonces abajo se hacían chiquitos y no se veían de afuera. Pero otras veces directamente, con más tiempo, nos metíamos adentro de oficinas. Es una cosa difícil de creer. Hasta que al final ganamos esa pulseada y permitieron que el público asistiera. No solo eso, sino que después nos facilitaron el salir al aire desde fuera de la radio, y ya empiezan los auditorios más grandes, de 800 o 900 personas. Señor. Miren Bueno. la cantidad de gente que hay. Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton, Hola amigos, buenas noches. que en este Muy amables. momento recibe toda clase de obsequios y distinciones. ¿Verdad? Qué cantidad de regalos, Sí. ¿no? Sí, No me muchísimo. los tiren, no me los tiren. Del otro lado se encuentra nada menos que Gillespie, ¿Qué tal? que está en este mismo acto es nombrado doctor honoris causa. Estoy emocionado, ¿eh? Terminadas ya las distinciones y los honores, vamos al programa no considerado en la parte del pensamiento, sino este breve, afortunadamente breve espacio que dedicamos a las noticias que no tienen interés alguno. Exactamente, información en este caso de... La radio es confortable, es grata, es impulsora, porque para hacer radio yo tengo que trabajar todos los días, tengo que leer todos los días y tengo que estudiar todos los días. Y yo he aprendido, gracias a esa obligación, mucho más de todo lo que aprendí en las casas de estudio en donde estuve anotado. De manera que eso también debo agradecérselo. Y la radio empujó las otras actividades, me dio cierta notoriedad, que fue aprovechada luego con fines acaso más complejos, no diré que más nobles. Ahora, de ningún modo, la radio, con ser lo más confortable, es lo más querido. Si yo tuviera que quedarme con algo de lo poco que hice, me quedaría con lo que he escrito y aún con lo que he compuesto. La radio, como los amores demasiado hospitalarios, a veces es tenida en menos por el enamorado, ¿no? Que prefiere las novias esquivas, difíciles. Yo tomé un viejo episodio de la televisión que se llamaba Una señorita demasiado exigente y empecé a escribir lo que me costó el amor de Laura. Ciertas desventuras amorosas de aquellos años me ayudaron también
como ayudan las musas, ¿no? Tirando bien fuerte de nuestras emociones. Y quizá de otro modo, si yo no hubiera sido tan desventurado en amores, me hubiera costado mucho más construir la historia y llevarla adelante. Se terminó la composición y vino la parte de convocar a quienes la fueran a grabar, porque aquello fue un disco en principio, solamente un disco. Y por suerte conseguí que estuvieran y que cantaran en aquella opereta, que así se llamó, Mercedes Sosa, Sandro, Lelutier, estuvo Sábato haciendo un pequeño papel, estuvo Ferrer haciendo un pequeño papel, estaban los Huancahuá, estaba Julia Senco. Yo disfruté muchísimo y estoy muy agradecido a esos grandes cantantes que me permitieron la emoción de estar junto a ellos en el escenario. Yo creo que salí ganando, ¿no? Yo creo que salí ganando. A veces aquel amor no prosperó. Yo escribí esa obra pensando equivocadamente en que hacer mérito servía de algo. Y voy a emocionar a esta mujer escribiéndole esto, y entonces no podrá menos que amarme, pensé yo. Hubiera sido espantoso, imagínese a alguien que lo ame a uno nada más que porque uno es un buen compositor. Sería horrible. No ocurrió aquello, pero en cambio me quedé yo en posesión de una obra que de otro modo no podría haber escrito nunca. De manera que yo creo que salí ganando con eso, sí. Creo que esa fue la alegría artística más grande de mi vida. Y me parece que estaba muy bien. Adentro, esta samba canto a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, sedosa reseca de sol calcinante. Cuando yo hice televisión, las pocas temporadas que hice, una parte importante del programa eran números musicales. A veces números convencionales que me permitieron tocar y cantar junto con enormes figuras de nuestra música, y a veces componíamos música y hacemos unas pequeñas comedias musicales. Las limosnas están siendo cada vez más escasas. Tengo una idea que nos va a llenar a todos de plata. Vendemos talismanes, amuletos, reliquias, estampitas. Acá el rabí se mezcla entre la gente, el tipo empieza, esta cosa, el cielo, el infierno, no sé qué. Nosotros con una canasta de productos. Esa voluntad. Ay, Judas, no te olvides que fui yo el que echó a los mercaderes del templo. Y me la banqué solo, ni milagro hice, ¿eh? Es una idea fantástica. Es una idea fantástica para llenarnos de plata. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Dale, vamos a traicionarlo. Me tiene podrido. Morfat, este es mi cuerpo. En verdad os digo, uno de vosotros me traicionará. Maestro, ¿seré yo, maestro? La gallina que primero cacarea es la que puso el huevo. Lo último que hicimos nosotros, recordando el show de Alejandro Molina, con Juan Campanella, con Camilo Antolini y con la colaboración de muchísimos enormes artistas, Musto, Pompeyo Oliver, Eduardo Blanco, Miguel Ángel Rodríguez y toda la pandilla de músicos que me acompañan siempre, y mis hijos Martín Dolina y Ale Dolina, que prácticamente fueron los que tiraron del carro de aquel proyecto. Todo eso me permitió por fin conseguir algo que a mí me satisfizo en la televisión. Así que
yo he sido feliz también con eso. Ojalá pudiera repetir algo parecido. La sabiduría no es una cosa que sobrevenga fatalmente con la edad, e incluso me temo, por lo que veo, que muchos dejan escapar lo que de sabios tenían. Así que si de algo tengo miedo, no es de decaer en lo físico. Yo todavía juego al fútbol, con muchachos más jóvenes y me defiendo bien. Probablemente dentro de 10 años no pueda hacerlo. Pero eso me preocupa menos que no poder resolver ecuaciones de segundo grado. Yo he pertenecido a muchos grupos de malandras y no estoy orgulloso de eso. Más bien estoy arrepentido de haber sido cruel. Como decía Mansi, el niño que llevo en mi hombría detesta a aquel hombre que hubo en mi niñez.